Bueno, vuelvo a presentarme, soy Evelyn Tito, soy bióloga también de profesión, soy puneña, he estudiado en la Universidad Nacional del Altiplano allá, y también tengo una especialización, maestría en gestión pública, y me he especializado en cambio climático ya desde hace algunos años. Vengo acompañando como instructor en este diplomado ya desde el 2018, y bueno, estos temas de cambio climático y adaptación son algo que me acompaña en el día a día también. Actualmente trabajo en el Ministerio del Ambiente en otra dirección más vinculada a la gestión de los recursos naturales. Con esa breve introducción, vamos al tema que nos convoca el día de hoy, no sin antes establecer algunas reglas de juego breves y bien sencillas. Por favor, siéntanse en la completa libertad de, tal vez en el chat, o levantar la manito, que yo puedo ver aquí que si alguien tuviera alguna consulta, para poder, en el transcurso de las diapositivas que vamos viendo, hacer alguna consulta. No obstante, hay cada cierto tiempo una sección específica de preguntas en la que también pueden intervenir y tal vez solicitar alguna precisión mayor. Bien, comenzamos. Voy a reanudar la pantalla y poner en presentación. Algunos de ustedes, por lo que me han comentado, están más relacionados al tema de cambio climático que otros. El tema de cambio climático en general, para hablar de gestión de la adaptación, que es el módulo que nos convoca el día de hoy, tenemos que hablar de qué es cambio climático y dejar claros algunos conceptos sumamente importantes. Este es el primer módulo, y para hablar de ello tenemos que hablar de qué sabemos del cambio climático. Como vemos en esta imagen, es bastante conocido que este fenómeno que está sucediendo a nivel mundial ha hecho que en los años recientes, en las décadas recientes, haya un incremento, si vemos en el gráfico, de la temperatura a nivel mundial, lo que está ocasionando serias dificultades también, de diversas maneras. Pero, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático no es algo que se esté dando gracias a algún fenómeno nuevo, es algo que está vinculado a un fenómeno que ya tenemos en el planeta, que es el efecto invernadero. Y el efecto invernadero es, como su propio nombre lo dice, esta capacidad de efecto que tiene el planeta de concentrar la radiación solar, la temperatura de la radiación solar, de tal manera que permita la vida en el planeta. Este efecto invernadero que tiene el planeta Tierra viene desde hace muchísimo tiempo atrás, y es un fenómeno natural. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas décadas? Con la revolución industrial, con el mayor uso, la quema de combustibles fósiles, la deforestación indiscriminada que se está dando en amplias zonas boscosas, el crecimiento demográfico y la necesidad de tener mayor cantidad de recursos han hecho de que hay una mayor emisión de estos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Son gases que tienen una capacidad de concentrar el calor en mayor medida que otros. ¿Cuáles son los principales? Estamos hablando del CO2, el dióxido de carbono que nosotros exhalamos al momento de respirar, y también el metano, que son, digamos, algunos de los compuestos principales. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, estamos hablando de este tipo de gases. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se acumulan, es lo que está pasando ahora, cuando existe esta acumulación excesiva de gases, se retiene la energía solar en la superficie de la Tierra y la temperatura general empieza a elevarse y se sobrecalienta. Y esto es lo que se conoce también como el calentamiento global. Para hablar de cambio climático tenemos que tener en claro algunos conceptos clave para no confundir. Cuando hablamos de tiempo y clima, estamos hablando de dos componentes totalmente diferentes, ¿no? El tiempo, y solemos asociarlos. El tiempo está asociado a un conjunto de fenómenos atmosféricos en un momento determinado. Mientras que cuando hablamos de clima, estamos hablando de un patrón de comportamiento de la atmósfera durante largos periodos conforme a la temperatura, a la presión, al viento, a la humedad y a la precipitación.
El tiempo, al estar en un momento específico, podemos hacer referencia al tiempo que existe hoy en Jesús María, en Lima, o el tiempo que está en Iquitos, tal vez hoy día llovió, o creo que justamente en esta época han iniciado los friajes en la zona amazónica, cosas como esas, ¿no? Pero son conjunto de fenómenos en un momento determinado, mientras que el clima está determinado por otros factores ya más a largo plazo. ¿Qué tan a largo plazo? Pues estamos hablando de unos 30 años como mínimo para hablar de un patrón climático. Importante esto porque esta variación de este clima se da en esos periodos de tiempo bastante amplios, 30 años aproximadamente. Adicionalmente a este concepto, les quiero comentar el tema de la variabilidad climática, que también es un concepto importantísimo y está relacionado a fenómenos como el fenómeno del Niño, que eventualmente se van dando en periodos más cortos de lo que hablamos cuando sucede con el clima. No estamos hablando de 30 años, sino el fenómeno del Niño se da con una periodicidad mucho menor. Y sabemos que cada cierto tiempo vamos a tener el fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, con las consecuencias que ya conocemos. Esto es parte de la variabilidad climática también. Importante tenerlo en cuenta para los elementos que vayamos a revisar más adelante. Entonces, ¿qué es cambio climático? Para hablar de cambio climático a nivel mundial, existe una convención marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, en la cual participan la mayoría de países y en la que el Perú también participa, y se reúnen anualmente. Pero esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene un grupo de expertos internacionales, científicos, que han venido estudiando, determinando algunos elementos y que como parte de su trabajo también conceptualizan qué es el cambio climático. Este grupo de expertos se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y se le llama IPCC o se le conoce IPCC por sus siglas en inglés, es bastante conocido. ¿Y cómo define este panel de expertos al cambio climático? El concepto que les muestro es el que está el registrado, el oficial, digamos. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera e incrementa la concentración de estos gases de efecto invernadero y con ello la composición de la atmósfera global. Y aquí en las gráficas que les muestro es bastante explicativo, ¿no? Tenemos un incremento de estos gases de efecto invernadero que va a alterar la composición de la atmósfera global y van a generarse cambios en el clima. Se altera el sistema climático. ¿Y a causa de qué? Como habíamos dicho, a causa del incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. La concentración de estos gases de GI ha aumentado en buena parte por estas actividades humanas que les decía, ¿no? Y acá podemos ver por favor, si me apoyan apagando los micros, se los voy a agradecer, muy amables. Bien, les decía que tenemos una serie de actividades humanas que han ido haciendo que estas concentraciones de emisiones de gases de efecto invernadero vayan subiendo. En la gráfica nos muestra cuál es más o menos el porcentaje de aporte de estas actividades. Vemos que el 65% en esta gráfica que nos data desde 1970 hasta el 2010, la mayor parte, es decir, el 65%, está vinculado al CO2, dióxido de carbono, por la quema de combustibles fósiles y procesos industriales. Un 11% al cambio de uso de suelo, que puede ser la deforestación u otro cambio de uso de suelo de cualquier naturaleza. Un 16% al metano por ganadería, agricultura, desechos, y un 8% debido a otros procesos más pequeños y a otros gases también. ¿Cuál es la conclusión? Que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que había en 1970 versus el 2010, que muestra este gráfico, se ha duplicado en estos últimos 40 años, en base a estas actividades. Entonces, ¿cómo se manifiesta el cambio climático? Acá podemos ver un poco más detallado en temperatura y precipitación lo que veíamos en la animación inicial. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque ¿cómo sabemos nosotros que se está manifestando el cambio climático? Y es algo que nosotros ya lo hemos podido ver. Existen cambios en la temperatura global, hay cambios en la precipitación también, se está incrementando el nivel del mar, por eso es que algunas islas que están en el planeta son determinadas como, estas zonas insulares, como
con mayor vulnerabilidad, inclusive cuando se hacen estas convenciones anuales, mundiales de los países, siempre los países insulares son los que solicitan un mayor apoyo para las medidas de adaptación, porque en el caso de ellos ya no tienen a dónde más poder incrementar, digamos, sus medidas, porque el daño es directamente hacia ellos. Está aumentando el nivel del mar y les está dejando cada vez sin territorio. Por esto es que frente a los países que son los principales emisores de GI, ellos son quienes aportan para que estos países más vulnerables puedan implementar algunos proyectos de desarrollo que puedan permitirles incrementar su capacidad de resiliencia, su capacidad adaptativa frente a estos efectos que ya se manifiestan en cambio climático. Otro tema muy importante y que nosotros lo conocemos muy bien desde el lado peruano es la pérdida de glaciares. Nuestra cordillera de los Andes, al igual que otros glaciares también en el mundo, han estado perdiéndose de una manera acelerada. Los eventos extremos también es otra manifestación del cambio climático. La escasez de agua, también la mayor incidencia de enfermedades tropicales y los cambios en las áreas de producción de cultivos. Esto que vemos a modo general tiene una manifestación diferenciada en zona urbana y en zona rural. En las zonas urbanas, lo principal o lo que vemos en nuestro país con mayor frecuencia es el tema de los huaicos, ¿no? Años pasados es bastante frecuente en época de lluvias ver este tema de los deslizamientos de terrenos. Entonces, hay un impacto diferenciado, sí, que no necesariamente es causado, originado exclusivamente por el tema de cambio climático, sino por también cómo se van gestionando estos riesgos que pueden estar determinados por otros factores. Si se sabe que hay una cuenca que en algún momento va a retomar el río su cauce y uno establece asentamientos humanos en esa zona, en algún momento con estos impactos diferenciados del cambio climático es probable de que el río pueda ocasionar una inundación, un deslizamiento y ocasionar pérdidas y daños también. Entonces, este es uno de los ejemplos de los impactos diferenciados con deslizamiento de terrenos. La escasez de agua es otro tema, ya que nuestras principales fuentes de agua están asociadas a nuestros ríos, a nuestros glaciares, y que con esta pérdida también a nivel de los glaciares también se está corriendo mucho riesgo, ya que nuestras principales fuentes de agua desde los glaciares también tienen un proceso inclusive de filtración a través de ecosistemas altoandinos en las cabeceras de cuencas, que al estar siendo deforestadas pierden su capacidad de absorción. Y todo esto conlleva a que en la zona urbana haya escasez de agua. La precipitación extrema también, en algunas zonas llueve, no es el caso de Lima, pero sí el caso de algunas zonas andinas, también en la selva, donde se están presentando este rango de precipitaciones anómalos. Igual las olas de calor. Hay días que dicen que es el día más cálido en la historia y cada vez o con cierta frecuencia escuchamos que eso se repite. Un determinado año vemos que la temperatura ha llegado al tope, que es lo que antes no habíamos visto, pero pasan algunos años y se sigue incrementando ese rango. Entonces, esto es uno de los efectos también importantes del cambio climático. A nivel rural, vinculado ya más a actividades, digamos, productivas como la agricultura, el cambio de áreas en la producción de los cultivos es un tema sumamente importante porque hay muchos cultivos que están cambiando su rango de distribución a nivel altitudinal. Hay algunos estudios que han hecho los colegas del IAP, del INIA, que han estado encontrando en sus estudios históricos la distribución de las variedades de papa y han encontrado que hay algunas variedades de papa que están incrementando su rango altitudinal. Entonces estaban solamente hasta 2.800, pero ahora ya los encuentran a 3.000, a 3.500. Esto
nos hace pensar también que cuando hablamos de cambio climático no todo es negativo. Hay también algunas cosas positivas y estas cosas positivas son las que se denominan como las oportunidades del cambio climático, porque al presentarse una nueva configuración, unos nuevos parámetros que te permiten tal vez diversificar cierta producción, pues es importante tenerlo en cuenta porque pueden convertirse en algunas oportunidades para incrementar o fortalecer los medios de vida de las poblaciones rurales o de las poblaciones urbanas también, sobre todo de aquellas que son vulnerables. El tema de la escasez de agua también es importantísimo porque es uno de los principales efectos diferenciados en las zonas rurales. Y obviamente el riesgo para la agricultura también. Esta lámina que les muestro es un resumen, que es una infografía muy bonita, la van a poder ver a mucho detalle, pero habla de que el Perú es un tesoro en riesgo. Y es una muestra de cuáles son aquellos efectos, aquellos eventos que pueden afectar en nuestro país. Entonces vemos desde la costa a la zona andina y a la selva, qué cosas pueden afectar. Y si vamos justamente en ese orden, vemos que a nivel del Perú, que tiene una gran diversidad en costa, sierra y selva, albergamos miles de especies de aves, muchísimas especies de reptiles, es considerado como un país mega diverso, y también esa diversidad se da a nivel de ecosistemas. Y obviamente también a nivel de los efectos del cambio climático. Entonces, la temperatura del mar, en primer lugar, al variar, produce cambios en la distribución de especies. En la zona norte de nuestro país, nosotros tenemos este fenómeno del que hablábamos al inicio, el fenómeno del Niño. Y el fenómeno tanto del niño como de la niña tienen un periodo cíclico en el que el agua también, las aguas tropicales, llegan hasta cierta parte de nuestro litoral, obviamente con las especies que traen consigo, pero ya se ha presentado y se va a seguir presentando con mayor frecuencia que lo que se conocía históricamente del periodo y de la cantidad y hasta dónde llegaban estas corrientes tropicales más cálidas con las especies también de este tipo de aguas más tropicales, más cálidas, se están quedando mayor tiempo y en otros periodos a los que históricamente se les tenía conocidos. Esto ha ocasionado de que algunos o los pescadores artesanales que están en esa zona actualmente no están preparados. Me parece que ahora ya se está trabajando algo sobre ello, pero cuando se dio esto que les comento, no estaban preparadas sus artes de pesca para poder aprovechar y pescar a esas especies, porque en el tema de la pesquería es un mundo sumamente interesante, ¿no? Cada arte de pesca es especial para cada especie y ahí es impresionante todo lo que se tendría que hacer, pero veamos a que es una interesante oportunidad que cada vez se va a presentar con mayor frecuencia. Actualmente, como les decía, sí hay un proyecto que está pensando en fortalecer las capacidades de estos pescadores artesanales para poder fortalecer sus capacidades, capacitarlos en estas nuevas especies que podrían llegar al Perú cada vez con mayor frecuencia e ir haciendo el aprovechamiento sostenible que se requeriría. Ahí también tenemos algunas oportunidades, ¿no? Otro tema es el tema de la elevación del nivel del mar que provoca erosión en la costa y amenaza la infraestructura existente, afectando la pesca y el turismo. Se está dando y hay datos de esta elevación del nivel del mar y esta infraestructura a la que se refiere también estamos hablando de estos desembarcaderos, ¿no? De estos desembarcaderos de pesca artesanal también y algunos de estos desembarcaderos siguen siendo construidos al día de hoy con las mismas características, sabiendo de que más adelante van a estar en desuso o no van a servir. Y ya hay data de que esto está sucediendo, inclusive actualmente hay una serie de desembarcaderos que no están, no están activos, no están funcionando, y es importante tomar también algunas medidas. Sobre esto hay algo más adelante, algunas medidas que desde el país se deberían estar tomando. Pensemos, ¿se está haciendo? ¿Qué tanto se está avanzando? Más adelante vamos a ver si efectivamente se ha tomado en cuenta problemáticas como esta para proponer soluciones.
Otro tema es la desertificación. La desertificación se intensifica por el cambio climático, aumentando la extensión de suelos estériles, suelos áridos. Este tema y el tema de la sequía que afectan a las actividades agropecuarias o lo que compromete la seguridad alimentaria y salud pública son temas sumamente importantes porque están vinculados justamente a esto que hablábamos, ¿no? A que la cantidad de demanda de recursos ocasiona de que no se esté haciendo actividades productivas de manera sostenible. Entonces tenemos tal vez agricultura que no necesariamente realiza el trabajo de abonamiento de suelo o se da esta deforestación en las partes altas de la cuenca, con lo que el suelo pierde la capacidad de absorber el agua, pierde la calidad de suelo y entra a un proceso lento y a veces es mucho más acelerado cuando hay actividades productivas de desertificación. Y si a esto le sumamos que existe una dinámica que ya es conocida de las sequías, y si esto se intensifica y se den periodos muchísimo más amplios, pues ahí la problemática es aún mucho más compleja. Otro tema es los huaicos, que se desplazan en grandes masas de lodo, afectando los centros poblados, la infraestructura. De esto ya habíamos comentado hace un momento. Y a ver, un segundito. Perdón, se me ha ido acá. Ya. Luego tenemos el tema de las heladas también. Acá no lo... ya, el retroceso glaciar, no lograba ver. El retroceso glaciar es una de las principales evidencias del cambio climático, ¿no? E impacta en la disponibilidad de agua. Y actualmente, ¿existirá algún instituto o algo que esté viendo el tema de los glaciares? Sí, se ha creado recientemente, exclusivamente para ver el tema de cambio climático, y es el INAIGEM, el Instituto Nacional que ve estos temas de glaciares y ecosistemas de alta montaña, que hace estudios sobre estos retrocesos de glaciares. También la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, tiene su propia unidad de glaciares, que también hace los estudios correspondientes para poder ver qué tanto están retrocediendo estos glaciares y los efectos que traen. Caso Huaraz, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un peligro inminente si es que el retroceso glaciar ocasiona que las lagunas se puedan desbordar y pueda traer consigo que se puedan dar algunos deslizamientos y llegar inclusive a tener algunos huaicos con pérdidas que serían inmensas. Otro de los temas importantes que ponen a riesgo nuestro territorio es el tema de las heladas, porque a pesar de ser recurrentes en las zonas del altiplano, estos descensos extremos de temperatura destruyen los cultivos y afectan la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cambio climático? La variabilidad, o esto que ya conocíamos de las heladas que son recurrentes, se van a intensificar cada vez con mayor, cada vez más, y se pueden dar con una periodicidad que no necesariamente es la conocida en niveles históricos. El friaje, ya estamos yendo más a zonas de la selva, provoca la reducción abrupta de las temperaturas en la selva. Les decía que justamente ahorita estamos en un periodo de friaje en la zona amazónica, ¿no? Y también tenemos plagas e inundaciones en la zona amazónica, ya que afectan los cultivos y acentúan con el aumento de la temperatura, de las lluvias y de la humedad, como, bueno, en el caso de la roya amarilla, también que está en el caso del café, y las inundaciones que afectan principalmente la selva baja, ¿no? Debido a su relieve plano y a la sinuosidad de los ríos. Estas inundaciones también, dependiendo del espacio en el que se dan, podrían ocasionar o podrían ser una fuente, una oportunidad también, ya que al ser estacionales, hay algunas especies que crecen sí en zonas inundables, pero en otras, cuando el río se retira, se queda una interesante composición del suelo en esto que se le llaman las restingas. Estoy hablando en caso de Loreto, por ejemplo, que estos espacios de restingas que tienen este material acumulado de suelo, en Loreto, en Iquitos y en toda la zona de esta región del Perú,
la proponen como una interesante idea para poder hacer actividades productivas allí, algunas especies que se puedan generar que sean de manera estacionaria, no perennes, no permanentes, pero sí que anualmente se puedan ver. Y para esto sería importante saber qué tanto va avanzando estos efectos del cambio climático, ¿no? en estas zonas. Bien, con esto que les he comentado, quiero reforzar diciendo que el cambio climático se manifiesta principalmente en 3 efectos, que ya hemos visto en general de manera diferenciada, pero cuando hablamos de cambio climático tenemos que pensar que estas manifestaciones se dan primero en el cambio de los promedios conocidos de temperatura y precipitación, en primer lugar. En segundo lugar, hay una alteración de la variabilidad climática que ya conocemos. Si el histórico decía que cada 7 años, 7 u 8, se da el fenómeno del Niño, pues esta variabilidad climática que ya era históricamente conocida puede cambiar, es decir, que pueden intensificarse o pueden cambiar la frecuencia, está alterando esos rangos ya conocidos. Y lo último es el tema de los eventos extremos. Cambio climático aumenta la frecuencia, aumenta la intensidad de estos eventos extremos que ya conocemos. ¿Cuáles son los principales que conocemos? Las inundaciones, las sequías, los huaicos, entre otros. Eso para cerrar, quiero mostrarles un videito cortísimo para reforzar esto que les he comentado. Por favor, me ponen en el chat si se escucha el audio. No se ve ni se escucha. ¿No se escucha? No, ni se ve. A ver, un segundito. ¿Ahora? No, no se escucha. No, estoy en pausa, pero ¿sí pueden ver el video? Ver, sí. Ya, a ver, me dicen si se escucha. ¿Sí? No. Buenas tardes. ¿Sí? Hola, tal vez sería conveniente si es que hay estos problemas de que nos dejes el link y avanzamos, ¿no? Para verlo nosotros en casa y luego seguimos con la clase, quizás. Sí, Porque sí, ya ha pasado otra vez, creo. Gracias. Sí, no, la verdad es la primera. Permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para... Ahora sí. Ah, genial. Listo. Lo dejo. Son videos cortitos algunos. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural,
la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Con eso culminamos esta primera parte. Por favor, si tuvieran algún comentario, alguna consulta.